Guilty Studio nace de la necesidad y de la pasión por lo excepcional y atrevido, un nuevo concepto en los negocios de hombres y mujeres, donde la personalidad no renuncia a la elegancia. Descubre la nueva colección de maletines en su web, guiltystudio.com. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Pica Pleitos. Os doy la bienvenida una vez más. Hoy estoy muy contenta porque bueno, tenemos un nuevo invitado que me han hablado muy bien de él y la verdad es que estoy bastante contenta de que esté con nosotros aquí sentado y nos cuente su experiencia. Es Pablo Martínez. Hola Pablo. Hola. Pablo es penalista de cuna desde 2004 aproximadamente. Siempre ha llevado penal, es además de abogado penalista, segundo diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, una persona que le gusta también mucho cocinar y comer y viajar. Y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia. Hola Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, es un placer. Yo primero te quería preguntar, ¿por qué penal? Pues mira, yo desde pequeño me gustaba el derecho penal, pero me gustaba el derecho de las películas. Yo veía películas tipo Agatha Christie de investigación. Yo hubiera sido abogado penalista o hubiera sido policía de investigación. Me gustaba eso. Yo, de hecho, mi padre me contó y mi madre que un día cuando llegaron a mi casa se encontraron que había quitado de la mesa del comedor todo lo que los padres ponen encima de la mesa del comedor y había puesto un maletín que tenía por ahí mi padre abierto con un cartel que me había puesto mi nombre. Había cogido un vaso de estos de gordo y una botella esa de whisky antigua de cristal, le había puesto encima de la mesa para recibir a mi primer cliente. Soy muy de penalista. Y cuando acabé la carrera, estuve un año fuera trabajando en una empresa y cuando volví a Murcia, la vida me dio la casualidad de que yo no conocía a nadie. Yo no, mis padres no son abogados, no tengo ningún despacho familiar de abogados, no tengo a nadie cercano que sea abogado, pero mi padre que estudió Derecho con 40 años en la UNED, por gusto, Ujú. porque Ajá, mira. porque le apetecía, conocí a un compañero que también había estudiado la carrera mayor, eran amigos. Entonces este compañero, que es Ramón Rodríguez, trabajaba en un despacho, colaboraba con Mariano Bo, y mi padre le dijo, oye, pues que se vaya contigo, así aprende un poco a ejercer la profesión. Él estaba en el turno de oficio para ir con él de un sitio a otro y ir un poco aprendiendo. Y allí dio la casualidad de que Mariano me conoció, le hacía falta a alguien y me dijo, quédate conmigo. Y la vida pues me puso delante de mí el que para mí es el mejor abogado penalista y yo pues ahí estoy, 20 años Muy después ahí bien, sigo. muy bien. Bueno, además de abogado, no lo he dicho, es tertuliano en la 7 región de Murcia, que a los penalistas os encanta participar en la televisión. O sea que más o menos esto para ti es rodado. O sea, esto es Sí, un... mi vida televisiva empezó por los temas que llevamos. Son temas muy mediáticos a veces, y entonces, pues bueno, es fácil que al salir de un juicio te pongan la cachofa. Alejo Lucas, que es un periodista Totalmente. que es además Ujú, amigo, me entrevistó muchísimas veces en Código 112, en programas para ujú. las noticias. Ha salido por aquí a Sí, su nombre. muy Le buena. damos recuerdos que me siguió en redes sociales y yo la verdad es que le tengo estima, aunque porque hace muy buen trabajo, Sí, muy sí, bueno. sí, ahora está en Onda Regional y también muy bien. Ujú. Y a partir de ahí me llamaron un día para colaborar en un programa más asiduamente, que era Murcia Conecta, que lo hacíamos por la tarde con Fran. Luego me llamaron para Vuelta y Media, que estaba con Pedro J y con Estefanía. Y luego, hace un par de años, me llamó Nacho de Informativo por la mañana para formar parte del grupo de tertulianos que salimos por el informativo de la matinal. Con Tati, encantado. Muy bien, muy bien. Pues nada, al final los casos penales o el derecho penal siempre llama mucho la atención y crea mucha intriga, son muy interesantes al final, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno que un abogado de la región de Murcia referente, como yo creo que eres, nos informe en primera mano de cómo van los casos en el día a día, ¿no? Sí, yo lo que siempre intento es darle un toque objetivo, porque cuando tú ves las noticias y ves a veces, a mí me ha pasado, asuntos que yo soy el abogado defensor y que veo publicaciones y digo, pero ¿de dónde sacaste información? Si eso no está en ningún documento, si eso no ha sido en ninguna declaración, y es por la mala información que a veces se da y luego sobre todo porque mucha gente opina, los opinólogos dicen cosas sin conocer. Ya, Entonces yo intento darle un toque objetivo a la noticia, sin entrar en el fondo del asunto, porque me parece invadir el terreno judicial, sino explicarle un poco a la gente que escucha esos programas cómo funciona un procedimiento judicial y de qué se le puede enfrentar, a qué se le puede acusar, de dónde están las pruebas, dónde está lo que hay que ver, pero sin entrar mucho en el detalle, porque creo que para eso hay que respetar a los tribunales y los juicios se tienen que hacer en los juzgados, no ni en la calle, ni en la barra del totalmente, bar, ni en la televisión. totalmente. Muy bien, pues para que la gente sepa un poquito más de ti, voy a empezar con una sección, le he llamado yo así algo nuevo, que no lo había hecho nunca, me parece muy interesante. Unas preguntas para elegir las respuestas rapiditas, ¿Vale? ¿vale? De cosas que a mí me llaman la atención y a ver qué opinan.
La primera, ¿prefieres un juicio un viernes o un lunes? Un lunes. Los viernes son para ponerse camiseta y irse a tomarse una cerveza. Pues me has contestado la segunda. Llega viernes a mediodía, tiene una demanda que terminar. ¿Prefiere seguir, terminarla y trabajar viernes por la tarde o cortar y trabajar un poquito el sábado por la mañana? Domingo por la tarde. Muy bien, me gusta. ¿Prefieres cuando viajas por trabajo, vehículo propio o transporte? Depende. Suelo usar vehículo propio porque soy penalista y voy mucho a las cárceles. Entonces, llegar a las cárceles con transporte público es complicado. Pero si puedo ir a la ciudad con el avión o metro, o sea, o AVE, mejor. Pero normalmente suelo ir con el coche. Vale. ¿Prefieres trasnochar o madrugar para trabajar? Trasnochar. Y una última pregunta, ¿prefieres, si tienes preferencia, ser acusación o defensa? Defensa. Muy bien. Pues ahora nos contará un poquito más de todo, porque bueno, quiero que nos dé tiempo a todo, pero bueno, como yo siempre digo, siempre hay un 2.0 y bueno, yo creo que eres una persona que tiene mucho que contar, tienes 20 años de experiencia y todos tus años, toda tu trayectoria ha sido exclusivamente en penal, ¿no? Exclusivamente. Cuando empecé a trabajar, por eso de que tu madre te aconseja, una amiga que se va a divorciar, creo que llevé algo parecido. En una empresa que estuve un tiempo hice dos contenciosos administrativos y un civil. Yo siempre digo que en civil hice un juicio y lo gané, por lo cual tengo 100% de éxito. Y ya me retiré del civil. Total, total, para que no te bajara, Para por que si no me acaso. bajara Muy bien, el muy bien, muy porcentaje. bien. A partir de ahí empecé en el penal y ahí estoy. Qué bien, qué bien. Bueno, pues yo sé que tu primer asunto fue la Audiencia Nacional, ¿puede ser? Sí. Cuéntanos un poquito, sobre todo a mí me interesa saber un poco qué opinas sobre ese síndrome del impostor, si es que lo tuviste, ¿vale? Que nos cuente un poquito esa experiencia. Pues mira, yo cuando empecé con Mariano, llevaba muy poquito tiempo, nunca me había puesto la toga. Había hecho cosas de despacho, de estudiar, de ir a un sitio, una asistencia, poquita cosa así. Pero un día me dice, vente conmigo que vas a ver un juicio grande. Y nos fuimos a Madrid, a la Audiencia Nacional, a la antigua Audiencia Nacional, que ahora la han reformado, que había una sala que era un hemiciclo enorme y que estaba haciendo un juicio de una gente que era un tráfico internacional de cocaína, un tema complejo, bastante complejo. 40, 50 abogados que habían allí, y yo me dice mi compañero, pues en lugar de ponerte entre el público, ponte la toga y te sientas al lado mío y lo vas a ver mejor. Y yo, qué bonito. Y yo tan contento con mi toga puesta y sentadito, y de repente empiezan los interrogatorios. Era una sesión de un juicio de 80 sesiones. Y el interrogatorio van pasando el turno de preguntas a los diferentes abogados. Y yo iba viendo que iba pasando así como en el hemiciclo, de abajo hacia arriba, y vería el turno hacia nosotros. Y yo le dije, ¿pero yo qué tengo que decir? Y dice, ¿tú no eres abogado? Pues lo que tú quieras. La sensación que yo tenía de decir, madre mía, que no sé ni qué decir. Y yo solo tuve que decir, con su buena señoría, no hay preguntas. Pero para decir eso, eh, Ansiedad, nervios, sí, sudor. no sé, no te lo puedo ni describir. Pero bueno, y cuando acabé y lo dije, me mira y me dice, si has sido capaz de hablar en la Audiencia Nacional, puedes hacer cualquier juicio. ¿Y crees que eso te marcó para enfrentar el resto de tu carrera profesional, verdad? Yo creo que he hecho más juicios en las audiencias provinciales y nacional que en los penales, con todo mi respeto a todos los juicios, que todos son importantes, pero por el volumen de asuntos, por el tipo de asuntos que nos entraban al despacho, me he desarrollado más en la audiencia provincial que en jugadas de Ujú, lo penal. ujú, Pero sí, sí marca porque te quita un poco ese miedo escénico. ujú. Lo demás lo ves más pequeño. Ya, Lo demás. es así. Yo a mí me ha pasado también, empecé en un despacho pequeñito trabajando muchísimo, o sea, sin haberme colegiado y ya el resto de trabajo es como que ya has trabajado a tanto nivel, a tanto volumen, que todo se lleva de otra manera, o sea Sí, que... cada juicio es importante porque todos los juicios, yo siempre se lo digo a mis compañeros, para cada cliente su juicio es el juicio, no hay otro. Entonces tú no puedes compararle, decir, no es que tengo este juicio que es más Ujú, complicado, este juicio que es más grave, no. Su juicio es el más importante para ese cliente y por tanto para ti lo tiene que ser también. Y cada juicio tiene su punto. Si lo sabes descubrir, lo puedes ganar y si no lo descubres, pues vas a perderlo. Y a todos hay que tenerle respeto, sea un juicio por delito leve ya. o sea un juicio que te sientes en un recurso de casación que te llamen a una vista en el Supremo. Todos tienen su trascendencia, pero está claro que te impone mucho más una sala con 40 abogados, con 3 magistrados. Ya, La sensación que te da es compleja comparado con un juicio a lo mejor que estás tú, el Ministerio Fiscal, el juez y los dos acusados. pero estarás conmigo o sea, en que eso es todo psicológico Sí, realmente, sí. porque la Es, ley es la misma, la ley es la misma, el procedimiento es el mismo, todo es exactamente. exactamente igual. Cambia el entorno. El entorno, pero eso yo creo que es un trabajo mental muy fuerte de aislarte de todo y, e ir a por, no Sí. sé.
No, y es sentirte cómodo. Es lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Cuando tú llegas a un sitio como por ejemplo este, que es un escenario nuevo, si tú llegas justo, arrancas ahí en la cámara y te sientas a hablar, quizás te da ese punto de nervio. Si tú llegas antes, estábamos aquí hablando, mientras que se preparaban las cámaras, se preparaban las luces, te relajas porque te Totalmente. habitúas al entorno. Yo siempre les lo aconsejo a mis compañeros, tú lo hemos hablado antes, es Ujú. bueno llegar a los juicios un poquito antes e incluso si puedes, entrar al juicio anterior, sentarte en la sala, ver un poco el entorno, ver cómo está el juez esa mañana, o la jueza, o el magistrado o magistrada, ver un poquito cómo está el contexto y tú ya te relajas y entras un poco en situación. Si llegas de golpe, te ponen la toga y te sientan ahí, la primera palabra a lo mejor te equivocas. Totalmente Y de ya vas, acuerdo. y ya vas, Y ya empiezas mal y ya sí, sí, totalmente. sí, Eso a mí me también lo pienso muchas veces cuando llegas y a lo mejor si vas a sala y tienes el ordenador, tienes que preparar todo el expediente, o sea, me pasó a mí el otro día en una audiencia mm, previa, pero llevaba el expediente, el ordenador y tal, y no me dio tiempo, o sea, empezó a grabar su señoría y yo no me había sentado en la silla. mm, No sé, eso, que evidentemente, pues, tienes que rodar, ¿no? Pero tener un poco de margen de que tú te sí, puedas preparar. O sea, sí. es que es la cantidad de apuntes mentales que tienes que tener en un juicio, Sí, que colocar tus estará papeles como a ti te gusta tenerlos, sí, sentir que lo tienes todo controlado, sí. respirar y decir, vamos. Pero eso a veces cuando son muchos juicios y los jueces acumulan muchas sesiones en una mañana o muchos juicios Mm, en una mañana y van tarde, pues no te dan ese margen. mm, Yo no sé si por suerte o por desgracia, normalmente como los juicios que hago suelen ser a veces de varias sesiones, pues mi juicio suele ser el único. Entonces siempre les digo, oye, ¿me dejas pasar a colocar las cosas? A lo mejor coloco las cosas y ya me salgo y espero a que llegue el magistrado o la magistrada y ya entonces entro y me pongo me siento en mi sitio. Si puedo, pero si no puedes porque son de esos de entrar, ya. bueno, pues tienes que intentar entrar lo más preparado posible. Entonces, tus compañeros, son los fiscales igual que cualquier abogado, Sí, porque tu día a día es con ellos. No sé si sí. es algo que algún fiscal que tengas, pues bueno, a nivel profesionalmente hablando, que quieras destacar o alguna anécdota, laboralmente hablando, aquí en Sí, yo creo que tanto fiscales como jueces y magistrados ahí son grandes profesionales. Hay unos que te pueden gustar más, otros que te pueden gustar menos, unos que tú los ves ya por tu trayectoria, que los ves que se esfuerzan más, otros que se esfuerzan menos, pero hay ujú, abogados y hay fiscales con los que yo tengo un grandísimo trato, e incluso te diría amistad, y magistrados también, que yo les tengo muchísimo respeto porque les he visto juicios que siempre, aunque tú vayas con tu discurso hecho y tú dices, que bien me es este juicio o cómo lo llevo, te dicen algo que tú no lo habías visto y dices, coño, tenía razón. Y a veces te ganan, a veces ganas tú, a veces le dan la razón a ellos, a veces te la dan a ti, pero porque al final ganan y pierden los clientes, no los abogados ni los fiscales. Pero tienes que aprender todo. Yo creo que siempre la humildad y el no ser soberbio de esta profesión es clave, porque cualquiera que llegue, sea mayor o sea más joven, te puede dar un vuelco en la sala y dices tú, pues esto yo no lo había visto. Y hay que ser humilde y estar siempre escuchando y aprendiendo. muy bien. Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero quiero hilar un poco la conversación en lo que me estás comentando de que te puede dar un vuelco y tal. A mí me gusta mucho el procesal y quería preguntarte en sala o bueno, en un proceso, en una instrucción, ¿qué ley procesal ha recurrido más o que te haya salvado más o que tú digas, mira, esta, la gente, pues los compañeros oye, el contrario, a lo mejor no sabía usarla o yo lo he usado de esta manera, no sé, algún toque procesal que sea tu Yo mano creo que el procesal es clave para ser un buen abogado de sala. Tú totalmente. puedes saber mucho del delito o de la institución, sí, del delito concreto que Mm, se está acusando a tu del cliente, sustantivo. sí, pero como no sepas procesal, estás liquidado. Yo normalmente en el penal he dicho que suelo ser defensa. Eh, Ojalá todos mis clientes fueran inocentes, pero muchos de ellos realmente el delito a lo mejor lo han cometido y no todos ellos han sido condenados, muchos han sido absueltos. ¿El por qué? Pues por el procesal, por el 324, que ahora está muy Ujú, de moda, la ley de plazo. que se caduca la instrucción y por tanto Ujú. no se puede seguir contra ellos, por prescripciones, por derechos fundamentales como son el derecho a la inviolabilidad del domicilio o el derecho al secreto de las comunicaciones que se les vulnera con unos pinchazos telefónicos o con una entrada de registro irregular, el tomarle declaración a una persona sin presencia del abogado que hace unas manifestaciones que luego no valen y que se anulan y eso anula toda la prueba posterior. Yo he ganado muchos juicios con procesar más que con el fondo del asunto, entonces creo que es esencial si tú llegas a un juicio. Hace no mucho tuve un juicio de un señor que estaba acusado de un tema bastante grave, una estafa. En la cuestión previa planteé el tema del 324 por un sobreseimiento que había dictado el juego de instrucción, archivaron, pero sin embargo estaban investigando policialmente. Y cuando llegó el informe policial, reabrieron y llamaron a mi cliente por tomar la declaración. Yo pedí la nulidad del sobreseimiento, porque realmente no era un sobreseimiento real, sino que estaba encubriendo una investigación que estaba haciéndose paralelamente.
se revocó el sobreseimiento y, por tanto, el plazo de instrucción se considera que todo ese tiempo había estado transcurriendo. La audiencia provincial, que era un juicio de la audiencia provincial, suspendió la vista, nos mandaron a tomar café, volvimos de tomar café y nos dijeron que se suspendía el juicio porque me estimaba la cuestión previa. Me El, cli- encanta. el cliente no se puede ni imaginar. Un juicio era de 3 sesiones, solucionamos en media hora. Cliente absuelto y eso fue procesal puro. Qué guay. Y creatividad, porque Sí. yo en ese momento no sabes por dónde, creo yo, ¿no? No, no lo sé, a lo mejor te ha pasado, pero si es la primera vez que planteas eso, tú estás seguro, pero no sabes cómo va, o lo mismo se celebra y tienes que recurrirlo, o, ¿me entiendes? Pero Yo la noche antes, yo estuve discutiendo con mis compañeros de despacho sobre ese extremo, porque vi el plazo, vi y dije, esto no me cuadra, no me cuadra. Algunos me daban la razón, algunos no me la daban de mis propios compañeros del despacho. Y cuando el día siguiente yo lo planteé, yo no sabía si me le iban a dar la razón, ¿no? Y cuando me la dieron, me dio mucho gusto, la verdad. normal, normal, o sea, es que me está dando hasta a mí, Sí, porque es que las cuestiones procesales son, sí, son muy guay, o sí, sea, que el 324, no sé, bueno, estamos hablando de la ley CRIM, sí. y a otra ley que no sea la CRIM, que bueno, al final es la más importante es la CRIM, Bueno, pero... es la más importante realmente la ley de enjuiciamiento criminal y el desarrollo jurisprudencial que tiene, porque a veces hay Ujú, cosas que no están en la ley, ujú, que están en la propia totalmente. jurisprudencia, que la gente se olvida de estar actualizado. No ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, que también, cuando el Pleno se reúne y dicta una resolución que hace jurisprudencia, sino también las sentencias de las audiencias provinciales de Murcia y de las audiencias provinciales de alrededor son más interesantes a veces el contenido que llevan que las propias sentencias del Supremo, más hoy en día que las sentencias cada vez al Supremo llegan menos cosas, por el Ujú, tema de la limitación que han hecho de la ujú, segunda sí, sí. instancia. Hay que leer mucha jurisprudencia. ¿Y crees que al juez de primera, bueno, un penal, iba a decir yo, primera Sí, instancia, un penal, le molesta un poco que le aportes una sentencia o que le mientas que le mientes una sentencia que no sea mínimo TSJ o audiencia provincial o sea que no, otro no. penal? Yo creo que si tú les das el enfoque, ellos al final agradecen. Otra cosa es que tú vengas a contar una sentencia del año de la guerra, porque a lo mejor te dicen, mire, ¿qué me estás contando? O que venga la gente que va a un juicio que yo no lo hago y se pasa una hora leyendo un párrafo de una sentencia. Al final eso aburre, porque los jueces saben también y están actualizados. Ujú, Pero si tú le cuentas, le hablas del caso concreto en el informe final y en ese contexto dice, mire usted, hay un ejemplo similar a este en la sentencia tal, incluso se la llevas impresa o se le das la referencia, no se la lees entera, pues yo creo que les sirve a ellos, que a lo mejor no te van a decir nada, pero les sirve para luego compararlo y si ven que el tema es similar, se sienten más cómodos a la hora de poner la resolución porque sienten que no están haciendo algo tan extraño. Entonces sí, sobre todo si son cosas, delitos raros o delitos graves, viene bien. ujú. Sí, es que alguna vez sí me ha pasado por más en eso, en el civil, que alguno de primera instancia es como incluso yo me acuerdo que llevé la sentencia impresa y me la devolvió. O sea, Sí, literalmente antes de que me fuera me la devolvió, sí. que no la iba a leer. Pe- Pero por Bueno, eso digo, pues mal, pero mal por él. Pues eso sí, es un sí, punto de soberbia que no debería sí, tener. Yo siempre sí, que todo lo que me dicen que es bueno para leer, yo lo leo. Otra cosa es que luego diga, esto es como si te dan un folleto por la calle. A mí cuando me dan un folleto por la calle nunca digo, no, no me lo des, lo rechazo. Yo lo cojo por respeto a esa persona que me lo está dando. totalmente, Y luego si no me interesa, cuando doblo la esquina, lo rompo y lo tiro a la papelera, pero no lo rompas delante de él, que esto es pues algo parecido. Eso totalmente. para mí es una falta de quizás de respeto hacia Ujú, nosotros, que ujú. es una de las Sí, cosas por las que yo entré en el Colegio de la Abogacía, precisamente por potenciar que se nos respeta a los abogados como nosotros debemos y respetamos a los magistrados, a los fiscales, a los jueces. Ese mismo respeto yo lo pido a la inversa hacia nosotros también. eso sería un melón para abrir un debate porque, bueno, tienes que ser abogado. Y abogado, judicial, quiero Sí, decir, no de asesoramiento legal simplemente, para ver el trato y bueno, pues, si estás luchando en eso desde el mm, colegio, yo te apoyo desde luego porque, bueno, y con la huelga y demás, ha sido infumable, sí. realmente. Yo siempre lo digo, que hay magistrados maravillosos. Es más, cuanto más alto es el magistrado, mejor te trata. Yo hace poco estuve en la Audiencia Nacional, me recibió Teresa Palacio y súper bien en su despacho. Y aquí en Murcia hay grandísimos magistrados con los que yo tengo un trato exquisito. Y me ha pasado a veces, quizás, lo he de decir, jueces más jóvenes, recién llegados al puesto, que quizás a veces por inseguridad te tratan con un punto de soberbia o de desprecio que tú dices,
oye, vamos a tratarnos todos bien, vamos a respetarnos. Yo, por suerte, a mí nunca me ha pasado excesivamente, porque siempre, bueno, al principio, pues, yo con mi compañero Mariano, ahora ya tengo Ujú, una trayectoria en prestigio, ujú. entonces, bueno, te tratan bien porque te conocen, pero he visto cosas, y a mí alguna vez me ha pasado también, que te sorprenden. Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, hubo un día que... Cuéntanos, cuéntanos. Hubo un día que me voy a hacer una asistencia a Huerca Lovera, llego al juzgado, un juez joven, fue hace ya tiempo, hace unos 10 años, ¿verdad? Que ya no, tampoco es que yo fuera de 30 y poco. Y era una causa que había salido en televisión, en Telecinco, en los periódicos, venía de Europol, detienen a una gente con un montón de cantidad de droga en un camión, con pollos congelados, y nos dan el atestado policial en papel. Y eran 10 detenidos, yo estaba sacando fotocopias del atestado en la máquina de la fotocopiadora que estaba al lado de la mesa del funcionario, donde estaban tomando Ujú, declaraciones ujú, a los diferentes detenidos. ujú, Me hacen un receso, me bajo al calabozo a hablar con mi cliente, y cuando bajo al calabozo yo llevaba en papel el expediente. Y me ujú. pongo a explicarle a mi cliente, mira, esto es lo que dicen de ti, esto es lo que dicen del otro, esto es lo que dicen de tal. Y ya me habían dicho, estaba viendo yo como todo el mundo se iba para la cárcel. Y yo le fui situando un poco en escena. Lo más normal es que se acuerde de la prisión, porque además la cosa sigue abierta y aquí se sigue investigando, y aquí señalan que están buscando a fulanito de tal, porque ponía que se va a poner requisito era para fulanito de tal y fulanito de tal. Y yo veo que el policía que estaba de pie, que debería estar en labores de custodia puro, y no estoy escuchando una conversación abogado-cliente con un secreto profesional de por medio, como que se le pusieron las orejas tiesas. Y cuando yo me subo hacia arriba a hablar con, bueno, a mi turno de interrogatorio de mi cliente, veo que el policía viene detrás de mí, pasa, se mete a hablar con el juez al despacho, llaman a la fiscal entra al despacho, estaban los tres ahí de tertulia, y cuando salen, los veo que salen con cara muy compungida mirándome a mí. Digo, bueno, aquí vi venir el episodio. Entonces me llega el juez y me dice, ¿usted estaba hablando con su cliente? Le dije, sí. Y dice, ¿usted le ha enseñado el procedimiento? Y dije, sí. Y dice, ¿y usted le ha dicho que están buscando a gente? Digo, yo le he dicho lo que pone el procedimiento. Digo, yo no tengo que usted decirle lo que yo he hablado con mi cliente. Y digo, y dice, es que usted no puede decirle lo que estamos o no estamos haciendo. Digo, mire, señoría, Si no es la causa. digo, la cosa no está en secreto de sumario. Exactamente. Usted me ha entregado la causa a mí. Digo, aquí le voy a decir tres cuestiones. Una, primero, esta mañana en prensa, en Telecinco y en prensa escrita, digo, ha salido esta noticia, que la ha filtrado a la Policía Nacional, porque aquí o la ha filtrado usted o la ha filtrado la Policía Nacional, porque me ha testado, me la ha dado usted esta mañana. Punto uno. Punto dos. Usted ha sido el que, si considera que se está buscando a gente y no quiere que yo me entere de la investigación, y por tanto yo no informe a mi cliente, que tengo la obligación de informarlo, usted tiene que decretar el secreto de sumario, y yo, con tanto, no me entero de nada. Y tercero, lo que usted tiene que hacer es decirle al policía que tiene aquí al lado de usted, que ha estado escuchando una conversación privada mía que vulnera mi secreto, mi derecho al secreto de abogado-cliente, que no se meta más en las conversaciones privadas, y a usted debería saber que usted, a este señor, cuando se voy a contarle el cuento, tiene que haberlo mandado al calabozo a seguir vigilando, y no aquí a estar llamándome a mí a perder el tiempo. Y me dice el juez, que se queda así un poco trastocado, me dice, Normal. bueno, que no se va a repetir. Y dije, que no se va a repetir, que el policía escuche conversaciones de abogados, ¿no? Porque ya era como que no quería darme la razón. Y digo, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con las declaraciones y ya está. Ese tema, por cierto, acabó en una nulidad en Almería que me dio un gusto De tremendo. verdad, normal. Acabó en no por este motivo, Eso digo, no por si, este si no motivo, fue por este, pues ya no. no fue por este motivo, pero acabó en una nulidad porque habían intervenido las escuchas telefónicas, o sea, habían detenido a nuestros clientes con unas escuchas telefónicas que venían de Alemania, que no trajeron el testimonio de las escuchas. Lo planteamos en la audiencia provincial y nos dieron la razón. Y me dio un gusto doble. Normal. Bueno, a la luz de que lo que nos cuenta Pablo, se me viene a la mente un tema actual, que es bueno, la supuesta revelación del secreto profesional del abogado de la pareja de Ayuso por el fiscal general. Brevemente, ¿nos puede hacer una pincelada de cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Un poco. O sea, yo el fondo del asunto, igual que te he comentado antes respecto a las noticias de prensa antes de que sacan la sentencia, no me gusta entrar mucho porque no conozco el procedimiento, no Ujú, conozco las pruebas, no conozco las declaraciones, sé lo que es lo que ha dicho la prensa, y con todo el respeto, pues lo pongo en cuarentena, ¿vale? ujú, Dicho eso, lo que sí puedo darte mi opinión personal es respecto a las fases procedimentales y a la figura del fiscal general acusado sentado en un banquillo de acusados. Y me explico. Yo siempre digo que la fase de instrucción hay que respetarla. A mucha gente se le pone una denuncia, se le pone una querella, se la detienen, y luego durante la fase de instrucción se demuestra que no se supera esa mínima investigación, y se archiva el procedimiento, y ya se le ha roto su vida porque ha salido en prensa como que está acusado, y la gente ya dice eso de cuando el río suena, agua lleva, y ya te ujú. llevas ese San Benito puesto para toda la vida. Entonces yo creo que hay que respetar el secreto, que la propia ley dice que las instrucciones son secretas para el resto del mundo, no para las partes, hasta la apertura del juicio oral, que por eso se llama apertura del juicio oral. Em,
Pero, igual que te digo para los políticos y para el fiscal general del Estado y para el resto del mundo, una vez que ya se ha dictado la apertura del juicio oral, es decir, que ya no se ha pasado los filtros de la fase de instrucción, recurso contra el auto de transformación en procedimiento de realidad, cualquier tipo de instrucciones, petición de sobreseimiento que te denieguen, y ya la justicia ha determinado que como mínimo te tienes que sentar en el banquillo, es porque ya hay indicios Indicio, por suficientes. supuesto. A partir de ahí, un fiscal general del Estado, para mi opinión, tendría que haber dimitido, porque afecta a la institución que el máximo representante esté ahí. Y si luego sales absuelto, que no te digo que sea culpable o inocente, si luego sales absuelto, oye, que te restituyan en tu puesto, que te restituyan en tu cargo o que te devuelvan todas las parabienes de la afrenta que te hayan hecho. Pero una vez que ya tienes una apertura de juicio oral, yo creo que ningún político, ningún representante de cualquier institución potente, ningún, menos el fiscal general de Estado, debería seguir en su cargo estando ya sentado en un banquillo, porque eso lo que está matando es a la institución, en mi opinión. Muy bien. Cada uno tiene su opinión, pero es verdad que hay cosas como muy generales que saltan un poco a la vista, pero bueno. A ver, no quiero dejar pasar un caso que sé que me has comentado antes y que quiero que nuestros oyentes lo escuchen. Has llevado el primer caso de la región de Murcia, bueno, en un proceso de prisión permanente revisable. Ujú. Y además ha salido al suelto. Vale, cuéntanos porque, bueno, enhorabuena. Gracias. Es tribunal por jurado Sí. también. Vale, cuéntanos un poquito. Pues bueno, fue un asunto que a mí me llegó por un compañero de profesión que estaba asistiendo a este cliente, y cuando la causa se fue desarrollando, pues se fue complicando, entonces me dijo: "Oye, Pablo, tú eres más penalista, encárgate tú, sí, junto conmigo y tal, y lo hacemos". Y cuando me metí en el asunto, era un asunto bastante grave, acusaban de un señor de haber matado y agredido sexualmente a su tía abuela, una serie de circunstancias, con un allanamiento de morada, con un tema bastante complejo, bastante feo. Lo fuimos desgranando, al final conseguimos separar la causa en tres: por un lado el acoso, por otro lado el supuesto allanamiento de morada, tentativa de agresión sexual y asesinato, y por otro lado otra supuesta agresión sexual de otro momento. Todo estaba basado en unas conjeturas realmente, y con un trabajo bastante complejo de investigación, de estudio, también con una gran pericial de Gustavo Martínez, un perito que colaboró con nosotros en un trabajo informático sobre el teléfono móvil, y con un montón de pruebas que se pidieron en la fase de instrucción, porque las fases de instrucción hay que trabajarlas y hay que pedir mucha prueba, porque si no, luego vas al juicio con la prueba del fiscal y poco más. Se celebró un juicio ante jurado que es complicado, la verdad. Yo llevo muchos jurados, he hecho de diferentes tipos de homicidios, asesinatos, diferentes, sobre todo homicidios y asesinatos. Y tengo el corazón partido con con esa figura, con esa institución, porque por una parte me gusta, porque me gustan los jurados, pero por otra parte darle a 11 ciudadanos, 9 titulares y 2 suplentes, el derecho, o bueno, la obligación de juzgar a una persona, aunque se le hagan preguntas sencillas, es complicado porque son gente leo en derecho. Y en ese juicio, que fue la primera vez en la región de Murcia que a una persona se le acusaba de un delito que conllevaba la pena de prisión permanente revisable, eh, conseguimos que saliera absuelto, y yo estoy investigando un poquito y creo que en aquel momento ninguna persona que se enfrentaba a ese juicio hasta esa fecha, a esa petición, había salido absuelto en la región de Murcia la primera vez, y en España creo que ninguno había salido antes. Y la verdad es que es gratificante porque él, bueno, es que ha defendido a un asesino, le ha sacado suelto, sí, acusado de, no un asesino, porque se ha demostrado en 4 juicios, porque se hizo un juicio, se recurrió al TSJ, se recurrió al Tribunal Supremo por parte del fiscal. Todas esas instancias se han ganado, y todas las otras cosas que se desglosaron se han archivado en fase de instrucción, han sido recurridas por el Ministerio Fiscal y han sido confirmadas por la audiencia. Todas las resoluciones han sido favorables a este chico, y además señalando que no solamente no se ha demostrado su culpabilidad, sino que era imposible que lo hubiera hecho, porque cuando esto ocurrió, él no estaba cerca del sitio. Y por tanto, no solamente se ha demostrado su inocencia, sino que se le ha devuelto la vida a una persona que estaba acusada de un delito tan grave como el asesinato. Siempre dicen que más vale tener 100 inocentes, o sea, 100 Sí. culpables en libertad que un inocente en prisión. Ujú. Yo con este chico lo llegué a pensar porque cada vez que lo visitaba en la cárcel, él me decía: ¿tú crees en mí? ¿Tú crees en mí? Y yo al principio reconozco que bueno, yo tenía mis dudas, porque las pruebas estaban ahí, luego las pruebas fueron llegando y eran buenas. Pero hubo un día que me llamaron del juzgado para hacerle una prueba, que era el contraste del ADN, porque habían encontrado en la mano de la señora que había fallecido un ADN de varón. Entonces le querían hacer a él una muestra para cotejarlas y ver si era él o no era él. Si yo soy el culpable de un asesinato tan feo, por mucho que se diga que se ha limpiado la escena del crimen, y me llama mi abogado y me dice: mira, te van a contrastar tu ADN con el de un ADN de varón que han encontrado en la mano de la señora que ha fallecido,
por mucho que tú sepas que has limpiado la escena del crimen, a ti te entra un poco el susto de decir, algo me he podido dejar ahí. La reacción que tuvo este chico cuando yo se lo dije en la cárcel fue dar un salto, decir, qué alegría que por fin se sabe quién es el culpable. Eh, Qué y fuerte. ahí yo empecé a pensar, él lo ha sido. Y quizás te diría que me generó más presión. Y el juicio, que yo suelo ser bastante tranquilo en los juicios, tenía más tensión por la sensación de poder, si yo me equivocaba en algo, y era un jurado, la tasa de condena de los jurados es el 90 y no sé cuántos por ciento, un asesinato con una agresión sexual, estaba feísimo además del fondo del asunto de lo que se discutía, que yo también tengo que decir, que es que esa acusación realmente no había ninguna prueba que la sustentara, sí el homicidio, obviamente, sí el asesinato, pero no el resto de cuestiones que nunca habían pasado. El médico forense determinó que allí no había ningún rastro de agresión sexual. Entonces eso fue una conjetura sacada de unos WhatsApp. Entonces se hizo más feo el delito por la propia acusación, que era un poco extraña, más que por las propias pruebas, por el propio juicio. Pero bueno, ahí está. Es un tema que a mí creo que me ha marcado en mi carrera. Ha sido uno de los puntos que me alegro que saliera absuelto porque quizá hubiera llevado yo mal personalmente esa condena. Totalmente. Qué guay. Entonces yo creo que puedo intuir que no estás al 100% a favor de que exista un procedimiento de tribunal por jurado. Como te he dicho, tengo el corazón partido, como dice Ujú, Alejandro Sanz, ujú. porque por una parte me gusta y quizás la mayor gratificación profesional mía fue en ese momento sentado con mi cliente al lado, cuando el presidente del jurado se levanta, empieza a leer el veredicto ya, y va diciendo no, no se ha declarado aprobado, no se ha declarado aprobado, por tanto absolvemos que eso es muy de película, eso te da una sensación como... Totalmente. Pablo, llámame cuando tenga alguno así, por favor, llámame porque a Eso mí me es muy de encantan. película, una sensación muy, Total. muy compleja, que el otro juicio no los tiene. Tú llegas allí y te dicen, ¿visto para sentencia? Y te vas a tu casa y dices, lo he hecho bien, lo he hecho mal, esta pregunta está bien, lo habré hecho mal, esto me gusta, saldrás suelto y luego a los 15 días te llega la sentencia. Pero Ujú, esa sensación es maravillosa y esos juicios son un espectáculo para un penalista totalmente. maravilloso. Pero también te digo que uf, dentro de poco tengo uno en febrero. El tribunal del jurado va a tener que determinar si había o no había alevosía. Ya, Ostras. eh, Explica a los oyentes, Pablo, cómo defines la alevosía. Bueno, es un apuñalamiento en una pelea en un bar, ¿vale? Entonces aquí la cuestión es que el Ministerio Fiscal y la acusación particular vienen a determinar que no haya posibilidades de defensa, que fue un ataque sorpresivo, súbito y que impidió a la víctima defenderse o esperar ese ataque y por tanto ese ánimo, se supera ese dolo del homicidio, pasa algo más que es impedirle las posibilidades de defensa. Ujú. Eh, Un agravante. que lo Eso. convierte, pasa de ser homicidio a ser asesinato. Es una circunstancia que lo cualifica, por así decirlo. Ujú, Nosotros defendemos que no, que era una pelea, que esta persona, por las circunstancias que fueron, sacó una navaja de frente y la otra persona, bueno, pues le atacó y en esa pelea pues ujú. murió. Aceptamos el homicidio, pero no aceptamos el asesinato. Eso lo va a tener que diferenciar el jurado. Es complicado, la verdad. Es una cuestión bastante técnica que yo entiendo que ahí se les puede escapar. Pero bueno. La acusación exacta, ¿qué es lo que piden? Están pidiendo 22 años de prisión, la fiscalía creo que son 20, todo ello por asesinato. Nosotros defendemos que sería un homicidio por Ujú, otras circunstancias que ujú, atenuarían ujú, cuestiones mentales que iría una pena de 10 años o menos. O sea, hay ujú, una diferencia de 10 años de cárcel. ujú. Una No, diferencia de 10 ahí años. no estamos defendiendo la inocencia, ahí Ujú. estamos defendiendo otras, porque a veces la gente dice, ¿cómo puedes defender a tal? Es que lo que tú defiendes no es solamente siempre la inocencia, a veces defiende que se aplique la mejor pena para esa persona. En este caso nosotros no estamos discutiendo el hecho, estamos discutiendo la calificación y las circunstancias del caso. Ujú. A colación de lo que acabas de poner encima de la mesa. Tú llevas solamente penal, que Ujú, no lo has comentado. Es cierto que los penales que estamos hablando no son solamente delitos socioeconómicos, que tienes de todo tipo de penal, o sea, defiendes todo tipo de causas, principalmente eres parte defensora ujú. más que acusación. ¿Cómo definirías, cómo te defines a ti mismo, tu relación con los clientes, con el perfil de clientes que tienes, como si quieres mantener una línea que te diferencie o que no te involucre al 100% con el cliente o con el asunto? Porque entendemos que son asuntos, estamos hablando de delitos de sangre, asesinato, tráfico, en fin. Sí, yo soy abogado penalista. Yo conozco muchos abogados que son también penalistas, pero que son más de cuello blanco, por así decirlo. Nosotros
por suerte no tengo una política de empresa de un gran despacho que me impida ejercer la defensa de asuntos de todo tipo de delitos. A partir de ello también soy un poquito selectivo. Hay asuntos que me chirrían. Yo, por ejemplo, hubo un día en el que, lo recuerdo perfectamente, iba camino de La Manga y me llamó una chica para decirme que había metido a la cárcel a una persona y que era su pareja y que quería que yo la defendiera. Y le pregunto por qué lo estaban acusando. Me dijo que era por agredir sexualmente a su hija. Le pregunté qué edad tiene su hija, me dijo que tenía 3 años, mi hijo en aquel momento tenía 3 años. Le pregunté, bueno, pero ¿y el que lo agrede es su padre? Dice, no, es mi pareja. Digo, ¿y por qué lo acusa? Me dijo, bueno, porque parece ser que ha dado positivo una enfermedad de transmisión sexual que tiene él, que tiene ella. Y yo le dije, ¿y tú quieres contratar a un abogado para que defienda a tu pareja de haber agredido a tu hija? Y dice, sí, porque él me dice que no lo ha hecho. Yo no me sentí cómodo para hacer ese tema. Y entonces lo que le dije fue, digo, mira, yo no tengo, ahora mismo tengo mucho trabajo, era julio, digo, no puedo hacerme cargo del tema y me la quité de en medio un poco porque no me sentía cómodo para defender a esa persona porque sabía que no iba a creer en él y me iba a costar defenderlo. Pero sin embargo he defendido otro tipo de historias, también de agresiones sexuales. Esos son los menos que llevo, te lo reconozco, son los menos que llevo. Pero homicidios, por ejemplo, pues he llevado muchos y no me cuesta, no me sabe mal. Sí que, por ejemplo, tuvimos un asunto en el que un hijo había matado a su padre y cuando yo me quedé un día en el despacho, eran las 11 de la noche, haciendo el escrito de defensa, vi el vídeo, había un vídeo, una grabación que hizo un vecino desde el patio de luces y se veía la agresión que fue muy violenta, un chico que tenía problemas mentales y mató al padre de una manera un poco agresiva. Cuando yo llegué a mi casa, aparqué el coche en el garaje y tenía que subir a mi casa, tuve que quedarme un ratito sentado en el coche. Me puse dos canciones para mm, Asimilar, digerir eso sí, y decir, ahora entro yo a mi casa, que están mis hijos, que son pequeños, que son muy buenos, y no me van a matar a mí, pero el día de evento de 20 años, ese niño, pues seguramente ese padre, también 20 años atrás, era un niño bueno. Y son temas que se te atrancan un poco, pero tienes que dejarlo. Y yo ahí lo dejé en el coche. Lo dejé en el coche, escuché dos canciones y me subí a mi casa. Y cuando llegué a mi casa ya, yo era Pablo Martínez, o Pablo, ya, papá, no era el abogado penalista. Y cuando luego al día siguiente bajas al coche, pues te vuelve a poner, coges tu maletín y tu toga y vuelve a ser el abogado penalista. Tienes que compartimentar, aunque es muy difícil porque lo llevas en la cabeza. Y es complicado, la verdad, a veces. la verdad es que sí. Uf, es que te preguntaría muchísimas cosas más. Bueno, tú ahora, en ese caso, ha terminado ese proceso en el que y se puede saber el resultado. Sí, esto fue un tema que fue en Madrid y este chico se alcanzó un acuerdo con el Ministerio Fiscal porque había una enfermedad de fondo y la pena Ujú, fue muy pequeña, pero con un ujú, tratamiento en un centro. Y ujú, ahora, por suerte, el chico está maravillosamente bien porque está tratado. Era una persona que tiene una enfermedad que no se estaba tratando en la época del COVID, con todos los problemas que hubieron de salud mental, de la gente que tiene ujú, problemas, que se ujú, tuvo un brote. ujú, Acabó con una condena pequeña por la eximente incompleta ujú. de su enfermedad mental. Porque, hablando concretamente de casos de homicidio, la mayor o sea, ¿qué porcentaje tienes de casos que te entran aquí en Murcia o al resto del país? Aquí en Murcia hay muchos, ¿eh? Eh, Ahí es donde hay iba. muchos. Yo al principio pensaba que no iba, que era una cosa rara, pero te sorprendería la cantidad de homicidios que hay en la región de Murcia. Hay muchísimos jurados, muchísimos homicidios, que bueno, que parece que somos pequeñitos, que no hay mucho lío, pero lo hay, pero no Ujú, solamente en Murcia, hay también fuera. ujú, Yo he llevado temas en toda España, en ujú, Almería, en Murcia, Madrid, ujú. en las islas. No solamente homicidios, también otro tipo de delitos, organizaciones, tráfico de drogas, estafas, todo, el catálogo del Código Penal es muy amplio. Hay un montonazo de artículos, son 600 artículos, 500 artículos, quitando los ciento y pico primeros que son los generales, pues tú imagínate la cantidad de delitos De que hay. delitos que hay, totalmente. Es verdad, yo, descubro delitos que no pensaba que era delito, te lo Hay digo de muchísimos verdad. delitos. Llevo de delitos medioambientales, delitos de tráfico de drogas, organizaciones, Ujú. políticos, cohechos, prevaricaciones. Y lo que tienes que intentar siempre es llevar una línea de defensa recta y elegante. Yo siempre lo digo y aconsejo que hay que ser honesto con el cliente, hay que ser buen compañero, hay que ser respetuoso con los tribunales, porque al final, si tú te marcas una línea elegante y honesta, tú puedes defender cualquier delito porque no se va a confundir al carnicero con el cerdo. Si tú llevas una Muy forma de buena. actuar compleja,
al final se llega a mezclar las líneas y eso es lo que históricamente, por desgracia, a los abogados penalistas se le ha tachado mucho, o sea, ha sido una rama un poco como los malos del derecho. Los civilistas son como más elegantes, los mercantilistas. Yo no apuesto, yo digo todo lo contrario. Los abogados penalistas muchas veces, y eso me lo decía mi compañero Mariano Bo, son los que menos irregularidades cometen porque sabemos dónde está la línea del delito. A veces, quizás con un contrato o con una otra cuestión, algunos mercantilistas o civilistas esas líneas las traspasan. Yo he defendido muchos abogados. Entonces, Ya. me fastidia y me da rabia que los penalistas, por defender delincuentes, parece que somos más malos, cuando realmente no hay que confundir el abogado con el cliente. Ahí está. Yo creo que si alguien llega a esa conclusión es porque hace una fusión Ujú, abogado-cliente y exacto. tiene, o sea, esa identidad que se identifica el abogado con los clientes que lleva, que no tiene por qué. No tiene por qué. Este tema sí que quería yo hablarlo contigo, ¿no? El cómo a veces tú defiendes a una persona que no te identifica en absoluto, pero el asunto, pues por lo que sea, crees que es inocente o que, bueno, o en este caso que has comentado, es culpable, pero es que aquí hay unas pruebas que se han hecho de manera ilegal y tiene una defensa que, un tema procesal que me gustaría llevar y lo quiero llevar. Pero yo no me identifico con este cliente, claro, Yo, de hecho, no me identifico con ningún cliente. claro, Yo, es mi trabajo y yo lo exactamente. que me identifico es con la defensa o con el ejercicio de la profesión de abogado, y que es con lo que yo me identifico. Y dentro de ser abogado, defiendo a una persona en un caso concreto, o a una empresa, o a una serie de personas, o una pluralidad, o uno solo. Ujú. Y en esa defensa, yo lo que defiendo son los derechos que tenemos cualquiera de nosotros. Si a ti te pinchan el teléfono irregularmente, el día de mañana también me lo pueden pinchar a mí. Y si a mí me lo pinchan, también se lo pueden pinchar a él y se lo pueden pinchar a cualquiera de nosotros. Si los jueces hacen bien su trabajo y los fiscales hacen bien su trabajo y los policías hacen bien su trabajo y todo se hace perfecto, y a esa persona que ha cometido un delito se la detiene y está todo bien hecho, pues yo lo más que puedo hacer como abogado penalista es decirle a mi cliente: te aconsejo que De llegues a un acuerdo. acuerdo y te aconsejo que vamos a buscar la atenuante de reparación del daño, vamos a buscar circunstancias que atemperen la pena para que en vez de tener una pena X, tengas una pena más pequeña. Pero si por el camino detecto irregularidades o cuestiones mal hechas, entran los factores procesales y entra la parte donde a lo mejor se puede conseguir la absolución, o si se hace todo perfectamente, como en el tema del chico este de la prisión permanente revisable, pero demostramos que se está equivocando el fiscal y que está acusando con un delito que él no ha cometido. Si se ha cometido el delito, pero no lo ha cometido esta persona, que ahí es una cuestión de fondo de derecho, de prueba. Entonces, cada caso, como te decía antes, tiene su punto y tienes que saber buscarlo. A veces es una cuestión procesal, a veces es una cuestión de fondo del asunto, a veces es una cuestión de prueba, y si consigues demostrarlo, pues lo que para ti es importante es defender ese derecho, el derecho sustantivo, el derecho procesal, la forma, el fondo, no tanto a la persona. Hay que abstraerse un poco y decir: yo no estoy defendiendo a este porque está defendiendo a X que se ha acusado de hacer este delito, pero no me pongo en su lugar. Él es él y yo soy yo. Eres tu profesional, es tu profesión, o sea, no tiene más. Exactamente. Vale, quiero Y también te digo traer una cosa, sí, dime. todos esos que dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cuando tienen un problema él, o su hijo, o su padre, o su tal, buscan un buen abogado penalista. Lo Entonces tengo no claro, seremos tan malos. lo tengo clarísimo. Al final, el derecho más, bueno, pues el que tiene la pena mayor, porque no es lo mismo obligarte a pagar una indemnización, siempre es el derecho penal, eso está claro. Nadie está exento de que un día coge el coche, se toma 3 cervezas, Ujú. que eso, yo creo que el que no lo haya hecho, miente. Y dice: "No, no, sí, no toma nada". Y coge el coche y te va a tu casa y tiene un accidente. Y en ese accidente mata a alguien. Pues ahí tienes un delito, de homicidio por imprudencia en concurso con conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes. ¿Necesitas o no necesitas una abogado penalista? Y seguro que querrán el mejor. O el que mejor lo defienda, que hay muchos, sí, hay muchísimos abogados muy buenos. Y abogo por los abogados de la región de Murcia. Hay una cantidad de abogados exquisitos que luego cuando sales fuera y comparas, dices: si es que en casa jugamos fuerte. Yo creo que sí, ¿eh? Yo Sí, estoy ahora en Madrid y te digo que jugamos fuerte. sí. Hay que Me he dado valorarnos cuenta. y hay que Sí, sí, valorarnos sí. y también, pero no tenemos que relajarnos. Hay que estudiar y hay que crecer Ujú. porque la gente viene fuerte. Ujú. Pues mira, quiero hablar de la manera más brevemente posible porque también tenemos conciliación familiar con Pablo, que no solamente las mujeres, que parece que esta pregunta siempre sale, pues no, ahora mismo es sábado, son las 12:32 de la mañana y tiene que cumplir con sus obligaciones de padre. Pero si me permite robarte un poquito de tiempo, Pablo, me gustaría hablar del caso de Sara Gómez porque para mis oyentes... Ignacio Martínez ya fue un entrevistado en el que, o sea, que nos comentó la
versión o la parte de la víctima. Y ahora precisamente tenemos a la otra parte, que es la defensa, y aquí tenemos al abogado que defiende al acusado ahora mismo, que si no me equivoco es, bueno, no voy a decir su nombre, El lo tenía. cirujano. Sí, efectivamente. Entonces, pues me quiero hablar un poquito del tema, cómo coges tú ese asunto y bueno, en qué causa, en qué momento procesal está. Sí, bueno, y a mí, Porque claro, eso yo influye a la hora conocí, de poder hablar más o menos. sí, sí, yo conocí al cirujano que hizo esa operación pocos días después de realizarse la operación, que se puso en contacto conmigo, hablé con él, y luego cuando ocurrió todo, cuando por desgracia Sara falleció y tuvo que ir a declarar, pues ya contactó conmigo de nuevo, que estábamos ya hablando ese mes, y a partir de ahí me hice cargo desde el primer momento de su defensa, hasta el día de hoy que está en el trámite intermedio Ujú, de falta una prueba por practicar para el mes que viene, una declaración que se ha pedido por Fiscalía, porque se dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado, ya había agotado la fase de instrucción, pero Fiscalía pidió una diligencia complementaria y se va a practicar ahora dentro de poco una declaración que falta. Por tanto, ya estamos a punto de que lleguen los escritos de acusación. Ya de hecho ha llegado uno que se ha adelantado a esta prueba, y luego pues, nos darán trámite para los escritos de defensa, ya lo elevarán al penal para juicio. Es un tema muy complejo porque yo siempre he tratado de ser muy respetuoso tanto con Sara como con toda su familia. Yo conozco amigos de Sara que son amigos míos y es un tema bastante sensible para mí porque está la vida de una persona que falleció, pero también está una persona que es mi clienta que tengo que defender con toda mi capacidad. Dicho eso, creo que aquí se han mezclado muchos factores, porque se ha mezclado un factor extraordinariamente mediático que ha arrastrado, en mi entender, a decisiones judiciales que no se hubieran adoptado en otros procedimientos. Yo llevo muchos homicidios por imprudencia profesional, porque aquí estamos hablando de un tema profesional, que se han gestionado de otra manera por parte de los juzgados, y no lo digo como una crítica a la magistrada, sino porque yo entiendo que la presión ujú, puede existir, ujú. como por ejemplo en su momento haber convocado una comparecencia de prisión y para que se convocó cuando este señor falleció Sara, que era una causa que estaba investigándose, lo llamaron a declarar de un día para otro, se convocó una comparecencia en el juzgado de guardia, por parte de Ignacio, que fue el abogado que en aquel momento era abogado de la familia, se solicitó la medida de prisión provisional y se solicitó la reiterada de la posibilidad de ser médico mientras que se tramitaba el procedimiento, que eso es una consecuencia del delito que va asociada a la sentencia, pero no como una medida cautelar, que fue rechazada por parte del juzgado de instrucción porque era una medida que no se podía aplicar y no se aplicó la prisión provisional porque entendíamos que no había ningún riesgo de fuga en ningún tipo de circunstancias. Sí que le retiraron el pasaporte, que yo creo que a cualquier otro profesional no se lo hubieran retirado si no hubiera sido por la Por la presión presión. mediática. Mm, mm, Entonces, ahí en ese momento hubo un cambio en la acusación, entró Evaristo Llanos, que es un ujú. penalista además amigo y buen profesional y uno de los mejores penalistas que hay por aquí. Y bueno, pues ahí estamos en una batalla bastante potente porque hay varias acusaciones, ahora varias defensas, están imputados en este momento actual también los También. cirujanos del Santa Lucía, que Ujú. según el informe médico forense no operaron a Sara cuando tenían que haberlo operado, hay versiones para esto para todos los gustos, hay varios informes periciales, va a ser un juicio bastante complejo, bastante denso, en el que yo lo que defiendo es que mi cliente no cometió ninguna imprudencia profesional que llevó a la muerte de Sara. Él hizo una operación con una serie de protocolos que cumplió, con independencia o no de que el desarrollo de la operación se hiciese mejor o peor, que eso lo podría llevar a una esfera de una negligencia o no, que había que discutirlo, en vía civil, pero no en vía penal. Y si fuera en vía penal, que hay otras circunstancias, otros factores que tampoco quiero adelantarlos todos porque está pendiente de juicio y no debo tampoco hacerlo. Lo que he dicho es básico de lo que se ha visto en prensa, porque tampoco me gusta afectar al secreto profesional y menos un juicio que está pendiente. Pasa que, Claro, bueno, ha sido un tema totalmente. tan notorio que lo que he dicho lo sabe Sí. media España y al contrario, pero siempre desde el respeto y el respeto a la víctima, que yo creo que a veces cuando se hace un tema tan mediático lo convierte, no quiero decir en un circo, pero sí en una cuestión que se expande y afecta tanto a la víctima como al acusado, que tiene una serie de derechos que a veces se les vulneran por todo este embrollo mediático que se genera. No Ujú, solamente por la prensa, sino también ujú. por lo que yo creo que se están excediendo los familiares, que cada vez que vamos al juzgado tienes ahí la pancarta, te ponen Sí, el yo he ido muchas altavoz. veces y los he visto así. Y no sé, O sea no es que, cómodo, la verdad. No mm, por mí, sino porque yo creo mm. que eso no es bueno para nadie. O sea que lo que se defiende, o sea, no que digas tu estrategia de defensa ni mucho menos, pero que sí que puedes decir que defiende la inocencia absoluta. Bueno, yo lo que defiendo es que él no ha cometido ningún homicidio por imprudencia, lo primero, y a partir de ahí iremos bajando escalones, porque él realmente tenía los consentimientos
médico firmado, él hizo el preoperatorio correctamente, cuando se hizo, acabó la operación no la mandó a su casa, sino que la mandaron a un centro de referencia, estuvo allí y lo que es el desarrollo de la operación, si hubo o no hubo algún error, podría entrar en la esfera de una cuestión de un error humano, no de una imprudencia profesional que lo lleve a la esfera del delito penal. A partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues mira, yo voy a dejar aquí esta lanza. Sé que también has llevado temas socioeconómicos, delitos socioeconómicos, también de políticos. También me gustaría que habláramos del caso, bueno, de la red de prostitución, que Mm. fue un caso mediático, que bueno, que se investigaban a varios empresarios en la región de Murcia. Pero bueno, como quiero respetar los tiempos del invitado, por supuesto, y así le invito a que venga un episodio más, lo dejamos ahí. Lo digo porque es que Pablo tiene, sí, sé que tiene muchas cosas que contar, ya no solamente de casos, sino de tu experiencia a nivel procesal, Ujú. que a mí tanto me interesa y que yo creo que a los oyentes también. Entonces terminaría preguntándote, Pablo, ¿quién te gustaría que viniera al podcast, por ejemplo? Si has pensado a alguien así que te interese. A ti, para que viniera aquí a hablar contigo, por ejemplo, Sí, me refiero que te interese a ti escuchar como oyente. sí, pues mira, por ejemplo, a mí hay una persona que me gusta mucho como abogado y como compañero, voy a decir dos nombres, que son personas con gran trayectoria y que son muy interesantes de escuchar, que a mí siempre me gusta escucharlos. Ujú, Uno es Maximiliano, que es un ujú. abogado que lleva muchísimos años y que sabe expresarse y que conoce mucho el derecho y la vida humana en general. Y luego, yo te diría que Manuel Martínez, que fue decano en su día, Manuel Martínez Ripoll, y que es para mí entrañable como levantó el Colegio de la Abogacía, son referentes eh, como personas, como compañeros, que aman el Colegio de la Abogacía, porque al final, también lo quiero decir, el colegio es una institución que está para apoyar a los compañeros y que tenemos que acercarnos a él porque parece que es algo que pagamos la cuota y vale para pagar la cuota, pero no, está ahí para apoyar al compañero cuando lo necesita y se hace una labor que la gente no conoce, la labor tan intensa que se hace allí, desinteresada, que lo que cuesta tiene, no de dinero, es cuesta tiempo y el tiempo al final es dinero, Total, porque nosotros empleamos tiempo, yo quizá el que menos porque mis circunstancias son distintas, pero yo veo mis compañeros que saben de todo, yo no, que sé de penal y poco, ellos saben de todo y yo cuando voy allí me quedo con la boca abierta de escucharlo y te abre la mente de ver cómo hay tantas esferas del derecho que controlan a los compañeros tuyos que tú te piensas que sabes algo y no sabes nada. Entonces, es una cosa que está bien. Son dos compañeros que a mí me parecen muy interesantes. tú fíjate, no sé si te has escuchado cuando ha hablado, pero yo Mm. sí. Dice, yo que sé solo penal y poco. O sea, una persona que lleva 20 años en el ejercicio dedicándose exclusivamente al penal. O sea, anotemos los compañeros esta frase porque de humildad, que yo creo que Pablo te veo bastante humilde y ya me lo habían dicho. O sea que yo creo que si te llamé fue porque ya me habían dicho que era pues, bueno, una muy buena persona, además de muy buen profesional. Bueno, Así que se agradece. Hay que ser mm, buena persona en la vida, porque si eres ujú, buena persona, te vienen las cosas buenas. Si vas por la vida haciéndolas, al final también te vienen a ti los golpes. totalmente. Yo funciono así. Totalmente. Pues nada, rápidamente cerramos el episodio con nuestras dos últimas preguntas rápidas. Si tuvieras que recomendarnos algún libro que te ha marcado a ti personalmente, ¿cuál sería? Y la segunda, y ya nos ¿Mm? contestas, si fueses presidente del gobierno y pudieses tomar una sola medida, ¿cuál tomarías? Vale. Mira, me gusta mucho leer libros y los leo, pero los leo mucho en verano y luego tengo mala cabeza y se me olvidan los nombres. Entonces, como hemos hablado del jurado, de la sentencia del jurado, te voy a decir lo que les recomendé a los miembros del jurado. En la primera sesión del juicio les recomendé que mientras celebrábamos el juicio vieran una película que era 12 hombres buenos, para que abrieran su mente a que el juicio evoluciona de una manera distinta. Y luego, porque al final, en el informe final, no se lo puede decir porque tienen poquito tiempo porque los encierra. Te- Yo, Vale, es que sí, no quiero pasar a la sí, siguiente porque es que justamente la frase que has dicho era de esa película, sí. la de más vale, que yo la he visto, más Sí, vale un inocente, o sea, un culpable fuera que un inocente eso dentro de es, prisión, y es de esa peli. eso. Entonces yo esa Sí, película, sí, sí, sí. para la gente que se dedica al mundo del derecho o no, le aconsejo que es una película en blanco y negro, En blanco y antigua, negro, sí, pero sí. es un clásico que yo la vi, cada vez que tengo un jurado me la pongo. Me la Para pongo, motivarte. sí, me la pongo antes. Me gusta esa película. Y luego, si fuera presidente del gobierno, yo siempre lo he dicho, que habría tres cosas que yo cerraría institucionalmente y las blindaría, que son la educación, la justicia y la sanidad. Y te voy a explicar el por qué.
cualquier hijo de cualquier persona tiene el derecho a tener la mejor sanidad del mundo y no porque tengas más o menos dinero, una persona pueda ser curada o no curada por ir a una asistencia pública o privada. Yo creo que la sanidad tiene que ser pública, buena para todo el mundo. La educación, tres cuartos parte de lo mismo. El hijo de una persona que tiene capacidad económica, que a lo mejor es el más tonto del lugar, no tiene por qué tener el mejor centro escolar y las mejores capacidades y los mejores medios, y otra persona con muy buenas capacidades no llegar por no tener los medios. Entonces creo que habría que invertir mucho en esas dos figuras y en justicia. Porque si no somos justos, si solamente hay justicia para ricos y no para pobres, también sería un problema. Por eso hay que apostar por el turno de oficio, hay que apoyar a los profesionales del Totalmente. turno de oficio, hay que potenciar todas esas cuestiones y que los jueces y los tribunales tengan medios y que los ejerzan bien y dejarnos de tantos procedimientos de papel cero, de historias digitales y poner medios para que trabajen correctamente, bien, para que todo el mundo pueda tener una sanidad, justicia y educación, que no cada vez que cambia un gobierno, cambia la ley educativa, cambian el sistema y juegan con ese tipo de cuestiones. Esas tres cuestiones deben ser cuestiones de Estado y a partir de ahí jugar a otras cosas, a la política, si la vivienda, si no la vivienda, pero esas tres cuestiones, si yo fuera presidente de gobierno, las blindaría. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias y yo creo que nos vamos a volver a ver, yo te voy a volver a invitar y si tú me lo aceptas, pues tendréis el lujo de escucharlo como hoy. Pues hasta aquí nuestro episodio número 11. Muchísimas gracias, espero que os guste y si os queréis suscribir, tendréis pues bueno, un ratito como el de hoy.